Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por uno, a 60 por uno y a 100 por uno, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Vamos a hablar del Pentecostés hoy. Mire, ¿qué es el Pentecostés? El Pentecostés es la fiesta, una de las fiestas judías. Váyase a Hechos capítulo 2. Entonces, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, el día de la fiesta, el día de la fiesta donde los hebreos celebraban el Pesach o el Paso, ¿no? La salida de la esclavitud. Era una fiesta muy especial que congregaba a todos. Era conocida como también la fiesta de las tiendas. Era un tiempo muy especial, era una fiesta nacional. Entonces, en ese día en Jerusalén estaban congregados, hermanos, todos los creyentes, por decirlo así, ¿no? Los creyentes en el Dios de Israel estaban celebrando la fiesta. El pueblo se movilizaba durante esa semana, ¿sí? Se conoce como Pentecostés porque se celebraba el día 50, ¿no? Después de la Pascua, ¿no? Eran 50 días. Entonces, Jesús muere el día de la Pascua, ¿sí? Por eso el domingo de resurrección, conocido como domingo de Pascua, ese día Cristo resucita. 50 días después se celebraba esta fiesta, ¿no? Que también era fiesta de traer primicias, era una celebración muy especial, era única para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces estaba movilizado todo el pueblo creyente, estaba movilizada la gente a Jerusalén. Esa era una semana de gozo, de alegría. Entonces dice la Escritura en Hechos capítulo 1, ¿sí? Verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El libro de Lucas 24:49 dice, he aquí yo les enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. ¿Qué es esto? Mire, Jesús asciende a los cielos. Les dice, recibirán poder cuando reciban la investidura, la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende a los cielos, el día 40 que asciende a los cielos, el día 40, Jesús resucita y está 40 días con los discípulos. Ese día 40 les dice lo que registra Lucas, que es el mismo que escribe Hechos, les dice, no se vayan de la ciudad. No salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Mateo, Marcos, Lucas registra el último mandamiento de Jesús o la gran comisión que le dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos teniendo un mandamiento. Pero Jesús los puso en una pausa. Le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Ya? Y dice la Escritura que 10 días después de que ellos pasaron, fueron al aposento alto, un lugar allí, y estaban orando. Unos días después se reunieron y eligieron al que reemplazaría a Judas. Ahí estaban 10 días, esos 120 dice la Biblia. Estaban reunidos allí, estaban orando. Capítulo 2 de Hechos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga, todos unánimes juntos. Dígalo de nuevo, todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Estaban todos unánimes juntos. Estaban en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo hablar.
Era el día de la fiesta. Era el día de la fiesta. 10 días después de que Jesús había ascendido a los cielos, les había dado mandamiento, pero les había dicho, esperen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar, en unidad, juntos. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lea conmigo esa frase. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dígalo de nuevo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Diga conmigo, de todas las naciones bajo el cielo. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Diga, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras. Y luego váyase al versículo 37, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiero yo enseñarle esta mañana al decir Pentecostés hoy? Es que nosotros, hermanos, nosotros los cristianos celebramos el día de Pentecostés o recordamos el día de Pentecostés como el día que nace la iglesia, ya que está a la luz la iglesia. Porque hasta ese momento la iglesia que Cristo estableció, fundada sobre Él, no sobre ningún humano, fundada sobre la revelación de quién es Él. Esa iglesia estaba esperando, estaba esperando. Tenía una orden, tenía una misión, tenía una visión, pero estaba esperando. ¿Por qué estaba esperando? Porque Jesús le dijo, esperen en Jerusalén. ¿Ah? Ellos estaban orando y esperando. Entonces, el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo resucita, el Espíritu Santo viene a la iglesia para quedarse desde ese día y en ese momento es activada la iglesia. Es activada y empieza a cumplir su propósito. ¿Por qué es necesario hoy Pentecostés? Porque esos frutos
ese resultado de ese día a las 3 de la tarde tiene que verse hoy. ¿Me está escuchando? Diga ahora. Diga aquí y ahora. Tiene que verse el fruto de lo que sucedió en Pentecostés. Necesitamos Pentecostés hoy. O sea, pastor, que necesitamos que el Espíritu Santo venga de nuevo. ¡No! Necesitamos que hagamos lo que hizo esa iglesia. Necesitamos que vivamos como vivió la iglesia del primer siglo. Es mi oración que después de escuchar este mensaje usted no vuelva a ser el mismo. Es mi oración que usted nunca más vuelva a ser igual. Amén. Empuja al que está al lado y le dice, no vas a ser igual después de hoy. No vas a ser igual después de hoy. Escuche, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Diga, todos juntos en un mismo lugar. Oiga, se parece, ¿no? De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? Oiga, se parece. Aleluya. Diga, estaban orando y esperando. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué estaban orando y esperando? Porque se les había dado esa orden. Váyanse a Lucas 24, 49, porque quiero que usted lo vea, ¿no? Después va a pensar que yo lo inventé. Y he aquí, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Hasta que venga la promesa. ¿Y quién era la promesa? ¿Quién era la promesa? Diga, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Entonces, ellos estaban orando y esperando. Claro, y mientras oraban, mientras esperaban, si usted lee el libro de Hechos 1, decidieron reemplazar a Judas, que se había suicidado, y completar el número 12. Entonces eligen a Matías como el discípulo número 12. Segunda cosa, ellos estaban orando y estaban, dice, versículo 2 al final, que dice, ¿cómo estaban? Sentados. Diga, estaban sentados. O sea, ellos estaban callados, oraban en unidad, oraban en un mismo sentir, mientras la ciudad estaba llena de multitudes que vinieron a la fiesta de Pentecostés. Los 120 estaban, diga conmigo, sentados, esperando, orando y callados. ¿Cómo estaban? Sentados, esperando, orando y callados. Mira que está al lado. Dile, estamos igualitos. Algunos de nosotros estamos también sentados, esperando, calladitos, orando. Algunos se han dormido, no están orando. ¿Qué están haciendo? Sí, pastor. Sí, pastor. Yo entro en sospecha cuando alguien me hace sí. Yo tengo que verlo bien, porque parece, a todos le dice sí. Toque el que está al lado de él, te vieron. Hola, ¿está aquí? Diga, los 120, igual que nosotros, estaban sentados, esperando, orando y callados. El Señor les había dicho, esperen la promesa del Padre. Entonces ellos estaban obedeciendo. Así, pastor, yo también estoy obedeciendo. Estoy sentadito aquí, atendiendo la palabra. El Señor les había dicho, esperen la investidura de poderes. Esperen al Espíritu Santo. Esperen la promesa que les va a llegar. Permanezcan allí juntos, en unidad.
permanezcan juntos. Yo les voy a enviar el Espíritu. No les dijo, por si acaso, salgan a buscar por allí. No, les dijo, esperen juntos. ¿Sí? Yo les voy a enviar. Cuando desciende el Espíritu Santo, nace la iglesia. Por decirlo de una manera, nace la iglesia. E inmediatamente empieza a manifestarse el poder y el propósito del Padre. En ese momento, aunque yo digo la iglesia nace el día viernes a las 3 de la tarde, cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo muere, su costado es traspasado por una flecha y de su costado sale sangre y agua. Las últimas gotas de sangre salen del costado de Jesús. Igual que el primer Adán, para que la primera mujer nazca, por decirlo de esta manera, Dios tiene que abrir el costado y sacar una costilla y formarla para luego traerla. Entonces ese viernes, 3 de la tarde, yo digo, la iglesia nace, pero es traída, ¿sí? 50 días después de su resurrección. Este día de Pentecostés la iglesia sale a la luz. Esperaron 10 días. Dice el versículo 3. Porque el 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, dice, toda la casa donde estaban sentadas. Y se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Escúcheme bien. Aquí hay algunas cosas que suceden cuando la espera termina. Diga, cuando la espera termina. Diga, cuando la espera termina. Entonces yo le quiero decir, hermano, que la espera en nosotros ya terminó. La espera en nosotros ya terminó. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Como 4, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Señor, amén. Entonces usted tiene al Espíritu Santo de Dios en usted. Ya el Pentecostés en usted ya sucedió el mismo día que Cristo vino a su corazón. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted ya fue lleno, investido del poder de Dios. La espera ya terminó. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar, pastor? Lo mismo que pasó aquí. Miren lo primero que pasó. Dice que ellos comenzaron a hablar. Diga, comenzaron a hablar. Diga, se terminó el silencio. Y este hablar era conforme el Espíritu les daba que hablasen. Dice el versículo 6, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escúcheme, allí se nombran 17 lugares e idiomas diferentes. Prácticamente allí estaba todo el mundo conocido. Todo el mundo conocido estaba allí. Se nombran allí 17 lugares e idiomas diferentes. Dice el versículo 5 que habían de todas las naciones bajo el cielo. ¿De cuántas naciones? De todo el mundo conocido estaba allí. Todo el mundo conocido estaba en ese momento. Cuando Cristo muere, sobre la cruz se pone un letrero en los idiomas universales. Este es el rey de los judíos que ha muerto. Todos podían leer que el rey había muerto. Y el día que el Espíritu Santo desciende, todas las naciones están convocadas. Note eso. La palabra lengua allí, la palabra lengua, dice 2 veces, en el griego es dialectos y glosa, que significa dialecto, lengua,
discurso, lenguaje e idioma. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Es que los discípulos, los 120 al menos, recibieron lenguas del Espíritu manifestadas en idiomas. Es decir, si bien es cierto que uno de los dones del Espíritu Santo son las lenguas espirituales, lenguas angelicales, lenguas celestiales, lo que recibieron ellos allí, no conjeturo con los que dice que recibieron todo tipo de lenguas, si es así. Algunos dicen que sí, que recibieron todo tipo de lenguas espirituales, ¿no? Pero lo que se manifestó, ¿ah? Lo que se manifestó públicamente fueron los idiomas universales. Entonces, de repente, diga de repente, en ese de repente de Dios, ¿qué es lo que sucede? Esos comienzan a hablar. ¿Pero en qué comienzan a hablar? ¿En lenguas angelicales? No, comienzan a hablar en otros idiomas. Es por decir que en este momento, ¿no?, empieza a hablar en inglés, en francés, en portugués. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué es lo extraordinario de esto? Lo extraordinario es que ellos dicen que les están desconcertada, la multitud se reúne porque hubo un estruendo. Y usted sabe, ¿no?, que somos curiosos. ¿Cuántos son curiosos aquí? Sí. Entonces, si usted está en su casa y escucha un ruido, ¡pum!, un frenazo, ¿qué es lo típico que hacemos? ¡Un choque! ¿Es así o no es así? Yes, sí. Entonces, obviamente, el Señor llama la atención. Un viento recio, ¡pah!, un ruido. Y el lugar se ilumina. Dice que lenguas de fuego. ¿Cómo así? ¿Qué es eso, pastor? Son así, llamaradas. Sobre cada discípulo. El Espíritu Santo les bautiza, los llena, les bautiza con fuego. Y la manifestación que se empieza a ver es que ellos empiezan a hablar en todos los idiomas que había en ese lugar. ¿Me está oyendo? ¿Sí me estoy explicando aquí? Entonces, todos estaban escuchando. ¿Qué escuchaban? Dice, las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban los discípulos? Maravillas de Dios. ¿Qué hablaban los discípulos? ¿Qué estaban hablando los discípulos? Estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo yo aplico eso a mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo empezar a hablar las maravillas de Dios. Diga, tengo que empezar a hablar las maravillas de Dios. Diga, tengo que empezar a hablar las maravillas de Dios. Diga, tengo que empezar a hablar las maravillas de Dios. Empuja al que está al lado y dile, tienes que empezar a hablar las maravillas de Dios. Ellos comenzaron a hablar. Hasta ese momento estaban callados. Estaban callados. Estaban orando en voz baja. ¿Estamos acá? Sí. Pero el Espíritu Santo viene sobre sus vidas. Les llena con fuego. Los capacita. Rompe el silencio y ellos empiezan a hablar las maravillas de Dios. ¿A cuánto Dios los ha salvado? ¿Te salvó Dios? Mira, hermano. Piensa en una cosa. ¿Hace cuánto tiempo conoces a Cristo? 10 años.
¿A los cuántos años conociste a Cristo? 19. ¿A los cuántos años conociste a Cristo? Hace 1 año. ¿Hace qué tiempo conociste a Cristo? 2 años. ¿Cuánto tiempo conociste a Cristo? Hace 8 años. ¿Hace cuánto conoces a Cristo? Escúcheme, usted tiene una historia que contar que nadie más puede contarla. La historia de vida que usted tiene, nadie le puede decir, tú estás exagerando. Lo que tú has vivido, nadie lo puede contar mejor que tú. Lo que tú eras y lo que ahora eres, nadie lo puede contar mejor que tú. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces usted puede decir, yo era esto. Y ahora, por la gracia, soy esta persona. ¿Quién puede contar mejor esa historia? Diga, nadie puede contar mi historia mejor que yo. ¿A cuánto Dios ha sanado? Entonces, nadie le puede decir que usted no estuvo enfermo. ¿Ah? Puede decir, Dios me sanó. ¿A cuánto Dios los ha liberado? Yo tenía un montón de cosas metidas adentro y Dios me liberó. Entonces, ¿quién puede contar esa historia? Mejor. Solo tu hijo. Solo tú. Diga, necesito hablar las maravillas de Dios. Diga, la gente necesita escuchar las maravillas de Dios en mi vida. Sí, hermano. Nadie más puede contar de las maravillas de Dios. Ellos no empezaron a contar películas, chistes, no. Ellos empezaron a contar, ¿qué dice? Maravillas de Dios. Y empezaron a hablar las maravillas de Dios. La segunda cosa que sucede cuando el Espíritu Santo viene a la vida de estos hombres y mujeres, dice el versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Pastor, es que a mí me da temor. Pastor, es que yo no sé cómo hacerlo. Usted no se preocupe. Usted hable, que el Señor va a llenar su boca de la palabra. No tenga temor. Hable las maravillas de Dios. Le prometo que se va a sorprender. ¿Cuántos han experimentado eso? Usted empieza a hablar y después dice, ¿cómo dije todo eso? Y hay gente que te pregunta, ¿de dónde te salen todas esas cosas? Y no fue un sonido raro que escucharon, ¿no? No, fue las palabras de gracia. Escuchen, dice el versículo 7, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Porque hay gente que va a decir, pues yo te conozco, pues. Yo te conozco, pues yo sé quién eres tú. Entonces en ese momento aproveche la oportunidad. A mí alguien me dijo una vez, pues William, pues sí, yo te conozco. Y yo le digo, no, amigo, tú me conocías. Tú sabes quién era yo, pero no sabes en quién Dios me ha transformado. Amén. Porque todos tenemos algunas cosas feas del pasado. ¿O no? Porque si nadie aquí ha pecado, venga, ore por todos aquí nosotros y nos vamos para la casa allá y estamos todos arreglados, ¿no? Todos tenemos cosas desagradables, historias tristes que contar, algunas estupideces y burradas que hicimos, hermano. ¿Sí? Claro que sí. Muchos llegamos con algunas balas tiradas al aire a Cristo, hermano. Algunos llegaron después de haber fracasado en un matrimonio, otros en 2, algunos después de muchas cosas desagradables, pero
Dios transformó nuestra vida y nos dio propósito y vida eterna. Amén. Amén. Entonces hay una historia que contar. Y la gente se va a maravillar. La gente se va a maravillar, hermano. Versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál es la segunda cosa que pasa? La primera cosa que pasa es que ellos comienzan a hablar. Empuja al que está, hay que comenzar a hablar las maravillas de Dios. La segunda cosa que pasa es que se dejan usar por Dios. Mira, hermano, tienes que dejarte usar por Dios. Diga, tengo que dejarme usar por Dios. Lo segundo es que ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo. Dice como el Espíritu les daba que hablaren. ¿Ya? Entonces, imagínense, y ahí está un discípulo, y empieza por allá a hablar en parto, por allá en Meda, por allá en el idioma de los romanos, por allá el otro está hablando en arameo, el otro está hablando en griego, y están hablando fluidamente. Al menos 17 idiomas. ¿Usted se imagina eso? Para uno que sabe un solo idioma, oír hablar en 17 idiomas pareciera ser una confusión. Pero ahí estaban todos. Oye, acá está mi idioma. Acá están hablando el mío. ¿Usted se imagina lo extraordinario de ese evento? ¿Qué significa eso, pastor? Ellos se estaban dejando usar por Dios. Toca que está la Biblia. Tienes que dejarte usar por Dios. Dile. Tócalo, no, dile. Tienes que dejarte usar por Dios. Deja el miedo, dile. ¿Cuántos quieren que Dios le use? Abra sus manos. Dígale, Espíritu Santo, úsame para tu gloria. Toma todo mi ser y úsame como usaste a los discípulos en el día de Pentecostés. Amén. Mire, hermano, los frutos y los resultados son por demás extraordinarios. Dice que la gente estaba asombrada. Es que, hermano, usted y yo sabemos lo que éramos en el pasado, ¿sí o no? Entonces, alguien te va a ver y va a decir, yo no creo. Pastor, ¿y yo qué hago? Yo tengo tanto tiempo de ser cristiano y yo no he sido un soldado de Jesucristo, sino que he sido un agente secreto. Porque hay unos que han sido agentes secretos. ¿Cómo es eso, pastor? Nadie sabe que son cristianos. Nadie sabe que siguen a Cristo. Entonces son agentes secretos de Jesucristo. Y como son agentes secretos de Jesucristo, siguen haciendo lo mismo y actuando de la misma manera que lo hacían antes. Entonces no hay diferencia. Entonces si usted hoy día, si usted es agente secreto de Jesucristo, toca que tal habilidad. Espero que no estén hablando de ti, dile. Dile, y si están hablando de ti, esto es para ti, dile. ¡Oh! Entonces quiero hablar con los agentes secretos de Jesucristo. Mañana mismo usted empieza a hablar. Mañana mismo usted empieza a hablar. Mañana mismo usted empieza a dejarse usar por el Espíritu Santo. Y lo siguiente que va a pasar es que se van a asombrar. Y va a decir, ¿y de dónde saca eso? Del Espíritu Santo, dígale. Estaban maravillados y decían, mire la frase, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Quién te cambió mujer? Te van a decir. Oye, pero te hicieron algo. ¿Qué te han dado de comer? Te van a decir. ¿Qué es que estás comiendo? Y aquellos que tienen el
poder de Dios escondido y lo empieza a manifestar, van a decir, oye, ya no te conozco. Toca que está, el Señor te va a usar poderosamente esta semana, dile. El Señor te va a usar poderosamente esta semana, dile. Dile, el Señor te va a usar poderosamente esta semana. Vamos, profetízale, dile, el Señor te va a usar poderosamente esta semana. La siguiente cosa que pasó, dice entonces Pedro, verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea de vuestro conocimiento y pongan atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. La siguiente cosa que sucede es que la gente se levanta y habla, pero ya su hablar no es solamente conversar, ahora es predicar, testificar con valentía. Hasta ese momento estaban sentados, pero ahí dice que Pedro y los 11 se pusieron de pie y empezaron a predicar. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que levantarse y predicar de Jesucristo. Usted tiene que levantarse y testificar de Jesucristo con valor, con valentía. Pero pastor, y si me dicen que soy evangélico, no importa que te digan. Mejor que te digan evangélico y no borracho o sinvergüenza. Claro, pues, hermano. Es que ahora te hiciste cristiano. Claro que sí. ¿Y antes qué era? No sé. Porque la gente se mete en lío con eso de las religiones, hermano. No sé lo que yo era, hermano. Lo cierto es que ahora soy un hijo de Dios. Lo cierto es que ahora soy un testigo de Jesucristo. Lo cierto es que yo he sido levantado para predicar. He sido levantado para testificar. Entonces usted se levanta y predica de Jesucristo. Dejaron el temor y con valentía empezaron a hablar, a predicar y testificar. ¿Sabe por qué Pedro se levanta? Porque la gente empezó a decir, no, esos están borrachos. Entonces Pedro ya, hasta ahí está buena la broma, ¿no? Se pone de pie. Escúchenme bien. Esta gente no está borracha. Lo que está pasando aquí es que el poder de Dios se ha manifestado. Hay una historia de tu vida y solo tú la puedes contar. En la Biblia hay verdades que nosotros conocemos y las personas las necesitan escuchar y solo tú y yo las podemos contar. ¿Quién le va a hablar de la Biblia a la gente, hermano? Por eso es que hay muchas creencias erradas que circulan por allí. ¿Por qué? Porque los cristianos todavía están sentados esperando cuando tenemos que levantarnos, predicar, testificar, hablar de Jesucristo. Cuando tenemos que dejarnos usar por Dios. Cuando tenemos que quitar la vergüenza, quitar la espera y predicar inmediatamente. Pastor, es que la gente no me va a creer. Predícale igual. Mire los frutos, mire los resultados. Y el impacto de comenzar a hablar, dejarse usar y levantarse para predicar. Hay tres cosas grandes que fue el resultado del día de Pentecostés. ¿Cuáles fueron esas tres grandes cosas? Número 1, diga conmigo, comenzaron a hablar. Número 2, se dejaron usar por Dios. Número 3, se levantaron para predicar. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Diga, comenzar a hablar. Diga, comenzar a hablar. Diga, comenzar a hablar. Dejarme usar por Dios y levantarme para predicar.
Diga comenzar a hablar. Diga comenzar a hablar. 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 Dejarme usar por Dios. Dejarme usar por Dios. Y levantarme para predicar. Diga, levantarme para predicar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a hablar. ¿Qué más? ¿Qué más? Levante su mano derecha. Diga, tengo que comenzar a hablar de Cristo. Comenzar a hablar las maravillas de Cristo. Diga, necesito dejarme usar por Dios. Diga, necesito dejarme usar por Dios. Y tengo que levantarme para predicar. Tengo que levantarme para testificar. Cuando usted y yo hacemos eso, mire lo primero que pasa. Verso 37. Convicción de pecado. Verso 37. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos ahora? Escúchame, hermano, cuando tú le cuentes tu historia de vida a una persona y cómo tú viniste a Cristo y cómo te arrepentiste y cómo tu vida está cambiando, algunos te van a decir, ¿cómo yo puedo tener lo mismo que tú tienes? Más de una vez, personas a quienes me he acercado han llegado a decirme, yo quiero lo que tú tienes. Yo me hago para atrás así, tranquilo. No me vas a robar. Usted sabe que siempre tomamos con humor las cosas. Dice, no. No estés mirando a mi esposa, le digo. No, dice, no. Yo quiero lo que tú tienes. Bueno, si hay algo que yo tengo que tú no tienes, y es a Cristo. Y si quieres en este mismo momento, te lo doy. Porque el Cristo que yo tengo es para compartirlo. Atrévete a creerle al Señor. Atrévete a vivir el Pentecostés hoy. Hablar de las maravillas de Cristo. Nosotros tenemos que en cada lugar que estamos hablar de las maravillas de Cristo. En cada lugar donde estamos, tenemos que dejarnos usar por Dios. Mire, hermano, yo le declaro que esta semana usted va a encontrar enfermos en todos lados. ¿Sabe para qué? Para que ore. Usted va a visitar a alguien va a estar enfermo. Para que ore. Mire, digo, ¿qué está por aquí? Aquí está mi abuelita que está enferma. Vaya, ore, hermano. Y háblele las maravillas de Dios. Pastor, y si no se sana, tranquilo, su tarea no es que se sane, su tarea es orar. La tarea de sanar es del Espíritu Santo. Amén. Pero le digo algo, se va a sanar. Se va a sanar. Se va a sanar. Porque usted va en el nombre del Todopoderoso. Hable las maravillas de Dios. Levántese a testificar. Pastor, que yo no sé decir muchas cosas, no importa. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Lea la palabra. Llénese de la palabra. Lea la palabra. Déjese de estar metido en las redes sociales y lea la palabra. Escuche la palabra. Hermano, si usted escucha la palabra, la Biblia ahora en audio, escúchela 30 minutos. Y eso se va a guardar en su espíritu. Y llegará el momento que usted empezará a hablar cosas que las ha memorizado por escucharla. Usted se va a sorprender, hermano. El primer boca abierta va a ser usted, hermano. Déjate usar por Dios. Y levántate y testifica. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que la iglesia esté callada cuando quieren aprobar leyes en contra de Dios, en contra de la familia? No es posible, hermano, no es posible. Estamos enviando por WhatsApp 3 imágenes. Los pastores de redes las tienen. Pásenlas a todos. Postéela en su Facebook, postéela en su Twitter, postéela póngala como imagen como nick de su WhatsApp. 3 imágenes que hablan de el matrimonio, de la familia, del hombre y la mujer creados por Dios. Estamos desarrollando con una de las creativas de aquí
una serie de imágenes. Son 12 que vamos a crear. Repártala, hermano, repártala, envíela. En eso invierta unos minutos. Mire los resultados. Arrepentimiento. Usted se deja usar por Dios. Usted comienza a hablar de Jesucristo. Usted se levanta y testifica. ¿Y sabe qué? La gente empieza a arrepentirse. Convicción de pecado es un resultado. La segunda, arrepentimiento, obediencia y llenura del Espíritu Santo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Escúchame, cuando empezamos a hablar de Cristo, cuando nos dejamos usar, cuando no callamos y hablamos, hermanos, la gente se arrepiente, la gente obedece, la gente es llena del Espíritu Santo. Verso 39 dice, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos Dios llame. ¿Sabe qué también es un resultado? Es que hay promesa para generaciones. Hermano, es una maravilla poderle decir a las personas, mira, Dios tiene un plan contigo, pero no es solo un plan contigo, sino es con tus hijos, con tus nietos y con tus bisnietos y tus tataranietos. Amén. He venido aquí a traerte bendición para todas tus generaciones. Amén. Entonces necesitamos declararle a la gente que Dios tiene un propósito multigeneracional con ellos. Dios tiene un propósito multigeneracional con ellos. No solo se trata de ti. ¿Por qué Dios se cruzó en mi vida? Tú puedes preguntar. Porque Dios tiene un plan con tus nietos. Pero pastor, yo estoy soltera todavía. Tiene un plan con tus bisnietos. Pastor, yo no tengo ni pretendiente. Tiene un plan con tus tataranietos. ¿Acaso crees que es por tu cara, linda cara? No, es porque Dios tiene un plan con tus generaciones. Esa promesa generacional se la podemos dar a la gente. La gente se entera del propósito generacional. ¿Cuál es otro resultado? El testimonio de santificación y de salvación. Mira el verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Verso 41, mira el otro resultado. Así que recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuánto? Escúcheme, hermano. Otro resultado es crecimiento y multiplicación. Piense por un momento. Piense por un momento. Quiero que me enganche en esto, hermano. Y si solo el 50% de ustedes pueden comprometerse con Dios para esto, la próxima semana tendremos problemas para sentarnos aquí. Si solo 2 de ustedes se empeñan en ganar a una persona y traerla el domingo, no vamos a entrar aquí. Quiero tener esos problemas aquí. Quiero tener problemas de no tener dónde sentarme, hermano. Bendito problema ese. Si usted se determina esta semana, me voy a dejar a usar por Dios. Voy a empezar a hablar las maravillas de Cristo. Voy a testificar de Jesucristo esta semana y me voy a traer a uno para el templo. Me lo voy a meter en la consolidación. Si ustedes 2 se empeñan en uno, la próxima semana tendremos que darle la silla al invitado y los varones se quedan de pie. ¿Me está escuchando? ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren comprometerse con eso? Padre Santo. ¿Cuántos se van a comprometer de verdad? Diga, voy a buscar a uno. Agarre el que está al lado suyo y vamos los 2 a buscar a uno. De las mechas lo traemos, él. Lo arrastramos, él. Pero lo metemos a la fuerza, diga. Traigo a uno, diga. Vamos terminando. ¿Sabe cuál es otro resultado, hermano? ¿Sabe cuál es otro resultado? Perseverancia y fruto permanente. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La perseverancia, hermano, la perseverancia. Dice, perseveraban todos. Ese es un fruto, hermano. Porque cuando usted y yo nos dejamos usar por Dios, hermano, todavía no hemos visto todo lo que Dios quiere hacer con nosotros.
¿Cuántos se convirtieron con una sola prédica del apóstol Pedro? Ese día, 3.000 personas. Escúcheme, uno solo predicando, uno solo testificando, uno solo que se levantó a hablar a la multitud, uno solo y se convirtieron 3.000. Entonces, la próxima semana, ustedes ya no vienen 2, van a venir 3. Solo uno. Los esposos van a traer a uno. Entonces lo arrastramos, lo traemos. Por último lo traemos engañado, hermano. No lo vamos a traer engañado porque usted le va a hablar de Cristo. ¿Me está escuchando? Usted le va a hablar de Cristo. Usted le va a hablar las maravillas de Dios. Usted se va a levantar a testificarle y a predicarle. Usted se va a dejar usar por Dios. Pónganse en pie, por favor. ¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad? Dicen que tenemos una población flotante alrededor de 60.000 personas. ¿Qué significa eso? 60.000 personas que entran y salen de la ciudad, que viven por días aquí. Y tenemos alrededor de 240.000 habitantes. Dice el último censo del 2012, 212.000 y algo. Es decir, que en esta ciudad hay 300.000 habitantes, más o menos. ¿Sabe cuántos conocen a Cristo en esta ciudad? Apenas dicen las estadísticas que alrededor del 5 al 7% somos cristianos. ¿Qué significa eso, pastor? Que 9 de cada 10 no conocen a Jesús. Y usted puede ver en su familia, quizás usted es el único cristiano. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos por la ciudad. Vamos por la ciudad. Vamos por la ciudad. Vamos por las familias de la ciudad. Vamos por los jóvenes de la ciudad. Vamos por los matrimonios de la ciudad. Vamos por los empresarios de la ciudad. Vamos por la gente de esta ciudad que necesita a Cristo. Vamos a levantarnos y hablarles de Jesús. Vamos a levantarnos y hablarles de las maravillas de Dios. Vamos por la ciudad. Mientras yo viva, no callaré. Vamos a hablarle a la gente de Cristo.